Oye, yo hice una pregunta al principio del programa. Ah, escuchaste, ¿ya? Una especie de quiz. Un quiz. Claro. Exacto. Y la gente se quedó pegada. Claro, ya lo sabemos. quedó en suspenso. Claro, estamos ahí con un altísimo rating, así que sabemos que la gente está esperando la respuesta. Cuando vinculamos proteínas con envejecimiento, ¿cuál es la relación, podríamos decir, virtuosa? Uno pensaría, bueno, las proteínas son buenas. Sí, pues. Hay que comer, es el mensaje normalmente ¿No es cierto? que se da. Mientras más proteínas, mejor, diría uno. Pero sabemos que en la ciencia las cosas no son tan blanco y negro, son contextuales, tienen que ver con otros factores y justamente con eso tiene que ver la investigación de nuestra entrevistada de hoy, la doctora Soledad Matus, investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, cuya, o una de sus investigaciones, la investigación que vamos a hablar a continuación, tiene que ver con justamente el descubrimiento, la conclusión de que una nutrición baja en proteínas puede retardar el envejecimiento. Lo que por supuesto, inmediatamente, Soledad, ¿cómo estás? Te aprovecho de saludar, pero ¿es contraintuitivo para nosotros como público general o para ti como investigadora también? Hola a los dos. Sí puede sonar un poco contraintuitivo porque generalmente uno podría asociar que comer más proteínas es bueno. Quizás es importante mencionar que esto es una reducción, ¿no es cierto? No es que uno elimine las proteínas de la dieta. Claro. Y en realidad quizás es importante mencionar que como la hipótesis detrás de esto es que cuando uno reduce algún tipo de nutriente, podrían ser los carbohidratos, podrían ser las grasas y en este caso las proteínas, la idea que está detrás es de alguna manera someter a un organismo, podríamos decir, a una condición de estrés en que le estamos mandando una señal en particular que es hay baja disponibilidad de proteína y cuando ocurre eso, o al menos el enfoque que nosotros le estamos dando al estudio, es que los organismos son capaces de responder a esta situación y generan o activan mecanismos que lo que hacen es promover una adaptación a esta nueva condición de baja proteína y eso pareciera ser que es de alguna manera una forma de trabajar o una condición de trabajo más óptima. Y una consecuencia que tiene esta condición de trabajo que es de baja en proteínas, me refiero a condición de trabajo como a un estado metabólico general, Claro. en que esa condición de alguna manera hace que ciertos aspectos de los organismos que nosotros trabajamos presenten mejor performance o un mejor rendimiento en etapas de la vejez, digamos, de estos organismos. Eso significa una mejora cognitiva y un estado metabólico más sano. Lo que puede ser que, claro, que normalmente uno crea que comer proteínas es mejor, pero lo que estamos haciendo aquí es permitirle al organismo que siga funcionando bien, pero decirle, oye, hay cierta restricción y de alguna manera el organismo genera esta nueva situación en que trabaja, pareciera ser más eficientemente, porque está funcionando en una etapa, como podríamos decir, adaptativa, en que, y eso como consecuencia tiene que hay unas mejoras metabólicas y cognitivas. Así que puede ser que suene contraintuitivo, pero en realidad no lo es, pensando en que estamos tocando algunas teclas, que quizás ese es como el otro mensaje que tiene este tipo de estudio, en que pareciera que ser que las intervenciones nutricionales, que pueden ser bajar las proteínas o las grasas o los carbohidratos, tienen una injerencia importante en cómo un organismo envejece. O sea, no solo hay en el envejecimiento este factor, por supuesto, de que hay un desgaste, eso es obvio, pero pareciera ser que hay ciertas cosas que son manejables y esas cosas o esos factores son manejables por el tipo de dieta que se entrega. Entonces, por una parte, esta baja de proteínas genera un estado que podríamos decir beneficioso para el organismo, que lo que hace es apretar algunas teclas o switch que hace que este organismo envejezca mejor. Nosotros no hemos hecho estudios en humanos, no está en nuestro plan porque nosotros no trabajamos con personas, pero uno podría pensar que esto junto con otras antecedentes o resultados de la literatura pareciera ser que una buena manera de pensar que uno puede modificar ya sea cuánto vive un organismo o cómo vive un organismo en la vejez, es modificando la dieta. ¿Cómo fue el trabajo, digamos, experimental
un trabajo de laboratorio con modelos animales, ¿no? ¿Cómo fue en concreto y cuáles son los resultados observados? ¿En qué áreas se vio que se producían estas consecuencias aparentemente beneficiosas, ¿no? Para los modelos en este caso. Lo que nosotros hacemos es tomar organismos, en este caso son ratones, que en distintas edades, y eso también es un punto importante, podemos decir en ratones adultos entrando a la vejez y en ratones más bien viejos, y lo que hacemos es que les reducimos la dieta y pasamos de un porcentaje de 20% a 8% en cantidad de calorías que aporta esa dieta, y lo que hacemos después es monitorearlos en el tiempo por 3 meses o 6 meses y vemos cómo evolucionan y medimos su estado metabólico y su memoria. Y un resultado interesante es que efectivamente vemos que los animales son más ágiles, que los animales tienen una memoria o mejoran su memoria respecto de aquellos que comen más proteína y tienen, por ejemplo, niveles de glicemia más estables o niveles que se parecen más a un organismo joven. Y lo interesante también es que los organismos que son más viejos, pareciera que es un poco más difícil mejorarlos, que también intuitivamente suena, ¿no es cierto? Que aquellos animales que son viejos, pero no tanto en el fondo. O sea, pareciera que es un proceso del envejecimiento que cuando empieza es regulable, pero cuando uno más tarde interviene es más difícil producir efectos concretos, digamos. Estamos conversando con la doctora Soledad Matus, investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián. Cuando se establecen conclusiones respecto a experimentaciones como esta, por ejemplo, con modelos animales, tú dices, nosotros no trabajamos obviamente en pruebas clínicas con humanos, ¿no? Pero uno trata, me imagino, todo el rato de hacer algún paralelo, ¿no? Decir, por ejemplo, viejo en el ratón es de tal edad que correspondería en humano a tal edad, por ejemplo, o una baja en la dieta de tanto significaría más o menos, como que lo trata por lo menos mentalmente de hacer esa transcripción, ¿no? Mi pregunta es, una vez que se establece esta causalidad entre la estrategia nutricional y la calidad del envejecimiento, obviamente la manera en que ustedes han llegado a esta conclusión es a través de la dieta, pero podríamos pensar que siguiendo en este camino de investigación, viendo el efecto que ha tenido, por ejemplo, esa baja de proteínas, se intentara a nivel celular provocar el mismo efecto sin alterar la dieta. ¿Me explico? Es decir, que llegáramos a concebir, no digo que sea trabajo de ustedes, veamos, porque es bien mucho más allá en la línea de tiempo, si se quiere, pero es como concebir que una vez probado el principio que ustedes están probando, se establezcan otras estrategias terapéuticas para generar el mismo efecto. Sí, bueno, es una buena pregunta, digamos, porque efectivamente detrás de esta investigación también hay, por lo menos quizás a veces son temas un poco técnicos, pero estas bajas de proteínas tienen que ser censadas por alguien, así como radares que están mirando cuál es el estado nutricional de eso suena como obvio, ¿no es cierto? Entonces, detrás de esta investigación, está que nosotros apostamos a que existen ciertas proteínas, que son estos radares que están mirando cuál es el estado proteico de un organismo. Y nosotros estamos precisamente pensando en que en el cuerpo o en un organismo, en mamíferos en general, hay 2 de estos tipos de radares y nosotros estamos apuntando a uno en particular y eventualmente quizás el próximo paso o la próxima estrategia podría ser tratar de dado que pensamos que estos efectos benéficos están mediados porque estos radares lo que hacen es detectar esta señal de baja de proteínas y promover esta respuesta que finalmente tiene como consecuencia generar un estado mejorado, ¿no es cierto? Uno podría pensar que podría intentar en algún minuto diseñar algún tipo de fármaco, molécula, algún tipo de principio activo que fuera capaz de ir a activar o a unirse a este radar, tal que produjera este evento benéfico. Entonces, sin dejar de comer asado, digamos. Claro, uno podría, exacto, podría ser en el fondo lo que me preocupa. Sí, no,
Y dónde iba. probablemente sí son quizás como podríamos decir, podría ser como el camino, el derrotero Ya. que uno está mirando. Y de hecho yo diría que es un poco la línea que ha seguido otro tipo de drogas que activan o que están como interviniendo esta otra proteína que también es capaz de sensar estas bajas de aminoácidos, y que precisamente tiene otra historia que de hecho es una molécula que se descubrió en Isla de Pascua, quizás ustedes la han escuchado, que es la rapamicina. Claro. Esa molécula, la rapamicina, precisamente inicialmente fue como descubierta como la molécula de la juventud, ¿no es cierto? Porque cuando se le administra a ciertos organismos genera una extensión en la sobrevida. Entonces, está este efecto en esta proteína que es como un sensor de aminoácidos o de proteínas y esta otra. Entonces nosotros estamos apostando a que eventualmente, no sé si lo vamos a hacer pronto, pero podría ser una estrategia a seguir, a efectivamente ir a pensar en intervenir esta proteína de otra manera, ya no nutricionalmente, sino que farmacológicamente, y eventualmente evaluar si es que el efecto que vemos también se produce con esta intervención farmacológica. Doctora, Pancho hablaba un poquito al principio de lo contraintuitiva que era esta investigación, más bien que eran los resultados de esta investigación, lo contraintuitivo. Pero le quería preguntar con respecto porque aquí estamos hablando de proteínas. ¿Qué pasa con otros nutrientes? Y en general, cuando se habla de el efecto estresor que tiene la restricción de ciertos nutrientes, se piensa en un efecto más bien contrario, que el organismo, entre comillas, guarda, ¿no es cierto? Y pasa eso con la grasa, y pasa eso con los carbohidratos, etcétera. Eso es efectivamente así, y en el caso de las proteínas, puede tener que ver con que el organismo de alguna manera prioriza cierto tipo de respuesta, a lo mejor en detrimento de otras, es decir, a lo mejor tal vez tiene este efecto positivo, pero puede tener otros negativos al mismo tiempo porque está priorizando algo a partir de la restricción. Sí, a ver, podríamos quizás dividir la pregunta en dos. Podríamos decir que sí, hay cuando uno modula o baja distintos tipos de componentes nutricionales, pueden ser carbohidratos, grasa, también se logran efectos benéficos. Eso quiere decir que un organismo es capaz de adaptarse y es capaz de ponerse a trabajar en las nuevas condiciones, y eso es bien interesante porque habla de la plasticidad, podríamos decir, que tiene un organismo. La pregunta es si es que esa baja va a ser ¿cómo trabaja? ¿Cuál es el efecto? Y ahí van en la segunda parte. ¿Cuál es el efecto de esa baja? Por ahora, yo diría que, bueno, generalmente nosotros no hemos visto resultados, efectos negativos, pero porque quizás no lo hemos mirado, pero puede ser que existan. Pero lo que pareciera ser es que cuando uno le cambia el ambiente a un organismo, y eso es quizás lo maravilloso de la biología, es que los organismos cambian su programa de trabajo y rápidamente y encuentran una manera de ejecutar las funciones vitales y esenciales de una manera que, dependiendo del tipo de nutriente que uno modula, va a producir un efecto que hasta ahora lo que hemos visto, ya sea bajando, lo que han visto otras personas, bajando los carbohidratos o bajando las proteínas, tiene efectos benéficos, porque pareciera ser que el organismo o los organismos en general entran como en programas de eficiencia, que tiene que ver un poco con esto como de que tú decías en el fondo de que hay una baja y puede ser como una señal negativa, pero pareciera ser que los organismos son capaces y aprenden muy rápido a trabajar en estas condiciones que parecen ser adversas, pero que produce un efecto de aumentar la eficiencia y de hacer lo mismo que hacían antes, pero de una manera más eficiente y manejando los recursos de manera más provechosa para las funciones que se necesita ejercer, ¿no es cierto? Así que efectivamente yo no sé si podría ser que hay efectos negativos, nosotros no lo hemos visto. Seguro que eventualmente hay un trade-off ahí, ¿no es cierto? Como una especie de hay algo malo que quizás no está funcionando, hay algo que no está funcionando al 100%, pero pareciera ser que los organismos son capaces de seguir funcionando, y eso requiere generación de programas muy específicos, o digamos de reprogramación, tal que se sigan cumpliendo las mismas funciones, y pareciera ser que algunas son igual o más eficientes que en el estado de
full nutrición, podríamos decir. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de reducir la ingesta de, en este caso, proteínas, entiendo que se han hecho otros, tú mencionabas recién, otros experimentos, otras investigaciones, reduciendo calorías, reduciendo grasa, etcétera. Pero esa reducción, obviamente, es considerando un punto de partida. Ese punto de partida es considerado como, comillas, normal. Uno podría pensar que a la hora de llevar estas conclusiones o de probarlas en poblaciones humanas, uno tendría que tomar eso en consideración, ¿no? Porque hay lugares donde la dieta es mucho más alta en proteína y al revés, ¿no? Exacto. En el fondo, de alguna manera, y también esto quizás también es intuitivo, de alguna manera los organismos se adaptan a trabajar en las condiciones que están definidas por el ambiente. Claro. Y en ese sentido uno podría, claro, poner en una población que come muchas proteínas versus otra que come muchos carbohidratos, uno podría ir, las intervenciones son completamente distintas y las basales son distintas, digamos. ¿Y cuál es el cambio como violento o drástico para ese organismo para generar una respuesta, ¿no? Exacto, eso puede variar, definitivamente va a variar porque definitivamente cuando un organismo está acostumbrado a ciertos tipos de nutrientes o cierto contexto, está trabajando así en esas condiciones. Entonces, generalmente los cambios, quizás hay un punto importante, esta baja de proteínas que nosotros hicimos y que hay otros, y en otros tipos de nutrientes también se hace, generalmente son bajas importantes en términos de que son cambios bruscos, pero son dos elementos importantes. Son uno, que son siempre en organismos que ya se han desarrollado, es decir, que ya alcanzaron la madurez fisiológica, podríamos decir, tal que desarrollaron todo lo que tenían que desarrollar, y además que son cambios que nunca llegan a cero, es decir, que nunca dejamos un organismo completamente deprivado de proteínas o en otros estudios de carbohidratos, porque hay ciertas moléculas que son esenciales, que nuestro cuerpo no puede producir. Entonces, los cambios son bruscos, pero están dentro de un rango en que permitimos que ciertas funciones, para ciertas funciones que se necesitan, estén por lo menos en esta cantidad mínima. Y quizás ese es el mensaje. Quizás funcionamos con mucho menos de lo que nosotros estamos entregándole normalmente a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, y eso está bastante probado, pero en las poblaciones longevas, estas blue zones, que son estas áreas, lo que hacen estas personas que son muy longevas y que tienen una calidad de vida muy buena, es que lo que han hecho, pero naturalmente, culturalmente quizás, es que reducen el número de calorías, el número de proteínas, y hay como que normalmente los hábitos son de la moderación. Literalmente viven con menos. Exacto. Entonces, pareciera que estamos preparados para vivir con menos, y lo que queremos es estar en completo desarrollo con nuestras funciones completamente a full, pero comiendo mucho, y pareciera que ahí entra la contradicción, ¿no es cierto? Claro. Como que la eficiencia no se logra nunca, porque Exacto. estamos siempre sobreexigiendo el sistema. Muchos de estos estudios que tienen que ver con las restricciones de cierto tipo de nutrientes están enfocados en el tema de la obesidad. Bueno, de la nutrición, pero en estos tiempos y en estas sociedades, ¿no es cierto?, enfocados en la obesidad. ¿Qué pasa con ese aspecto a partir de la restricción proteica, como lo han hecho ustedes? Sí, bueno... y a lo mejor, y si tiene alguna vinculación, digamos, si hay alguna vinculación entre una cosa y otra, digamos, sí. Está directamente relacionado, y un poco quizás recogiendo porque ahí lo que ocurre es que la basal de ese organismo es muy otra, alta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, finalmente, y de hecho a nosotros nos ha pasado que estos organismos que manejamos en ciertas edades se ponen muy obesos, y son como en realidad organismos que están, visualmente uno ve que están muy gordos, y los efectos de la baja de proteína en estos organismos que no son los humanos es la baja de peso, en el fondo. Entonces, y ahí vienen los beneficios. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que puede ser que, pensando en la obesidad como una patología, digamos, eventualmente sí uno podría pensar que el estado basal de ese organismo está como en un exceso, podríamos decir. Yo diría que el único punto a considerar ahí es que es posible extrapolar los resultados a esta otra condición, pero la condición de obesidad trae otros problemas asociados
que eventualmente yo sería más cautelosa en decir que también va a revertir todo, pero uno podría pensar que inducir una eficiencia de trabajo en un organismo podría llevar a una mejora en términos de la obesidad. Pero habría que ver cómo le va al organismo con esta basal que podríamos decir que tiene otras alteraciones que son parte de la patología. Estamos terminando, pero solamente es súper interesante respecto a lo que decías antes de con cuánto estamos acostumbrados, cuánto esperamos vivir y funcionar, y que quizás deberíamos darnos cuenta que podemos vivir y funcionar con mucho menos en ese sentido. De repente el mensaje va por ahí, ¿no? De repente porque estamos en una sociedad más obesa, estamos en una sociedad como de excesos en todo sentido, sí. Y de repente es justamente lo que uno tiene que empezar a fijarse a la hora de volver a lo simple, ¿no? A lo humano. ¿Qué es lo que necesito? Exacto. El exceso pareciera que no es bueno nunca, ¿no es cierto? Sí. Doctora Soledad Mato, investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pancho, hasta mañana a las 3 de la tarde. Nos vemos en Congreso Futuro. Duna Futuro. En Duna Futuro. Y esto es Duna Ciencia. Por supuesto. Sí, bueno, nos vemos mañana también. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Uchea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, que las está haciendo todas. Claro. Aquí en Radio. Vocero de verano. Así es. Nos vemos mañana. Chao.